Bien, buenas tardes a los que están conectados. Entonces, he titulado esta presentación Agencia Aumentada y el Pensamiento Visual del Diseño, y también introducir el concepto de agencia aumentada, que es la idea en la que he fundamentado en mi trabajo de investigación más reciente. La presentación está basada en dos artículos. Este, que es la versión en inglés de lo que vamos a ver hoy, es un tema, el tema del pensamiento visual del diseño y el tema del papel de los modelos y del papel de los bocetos. Es un tema que vengo trabajando a lo largo de mis estudios doctorales y que aún sigue siendo, en cierta manera, parte de mis intereses investigativos. Fundamentalmente, este va a ser el artículo que sostenga la presentación, pero también se va a mencionar algo de este, que fue publicado con el MIT Press, que también es, como saben ustedes, una editorial muy prestigiosa. Y es el artículo que precisamente lleva por título en español Bocetando con mi mente, el papel de las intenciones previas y de las intenciones en la acción en los procesos de diseño creativo. Salió publicado en enero del 2024, pero el trabajo de este se hizo sobre todo en el 2022. El trabajo de investigación de este artículo se hizo durante el año 2022. Y algo que tiene de interesante este artículo es que es un estudio experimental, que eso es muy poco frecuente en artículos de diseño. Algo de esto también voy a presentar hoy, algunas alusiones a este artículo, que se hizo en compañía con Joost van de Weyer, que es holandés y que era el experto en estadística. Ustedes saben que todos los artículos cuantitativos y experimentales tienen que tener muy sólido el tema estadístico. Esos dos son los que van a sostener entonces la presentación de hoy. Por supuesto, los pueden sumar ustedes al estado del arte del proyecto de investigación que están haciendo. Entonces vamos a empezar. Pensamiento visual, que era lo que estábamos hablando en la pasada reunión y sobre todo cuando uno de ustedes o una de ustedes mencionó el concepto de procesos cognitivos. Pensamiento visual es una forma sistemática de producir conocimiento en diseño. Y ojo que esta es una idea que a mí me gusta defender bastante, incluso es una de las líneas de investigación que tengo allí en reserva para poder desarrollar en algún momento más a fondo, aunque ya se han dado algunos avances, y es entender que la actividad de diseñar es una forma de generar conocimiento, y por tanto, conocimiento nuevo, y por tanto es una manera de investigar. Yo defiendo la idea de que el diseño es una ciencia. Por supuesto, no es el mismo tipo de ciencia que se concibió el siglo pasado, de esa ciencia positivista, dura, exacta, sino una concepción de ciencia mucho más ampliada, que la hemos explicado en el curso de semiótica y cognición ampliamente, mucho más ampliada, más actualizada con las tendencias modernas y las tendencias en boga ahora, donde se admiten varios y distintos paradigmas de producir conocimiento que superan el método científico tradicional positivista basado en métodos cuantitativos, etcétera. Y bajo esa nueva realidad de lo que se concibe como ciencia, es válido afirmar que el diseño es una ciencia y que genera conocimiento nuevo de manera muy análoga a cualquier otro paradigma de investigación. Aquí vamos a dar por entendido que estamos hablando de representaciones visuales del diseño, y ahí hay tres ejemplos, pero no, obviamente las representaciones visuales son muchas más. Bocetos refiriendo al dibujo rápido en 2 dimensiones, los modelos a modelos rápidos en 3 dimensiones, en oposición a los prototipos, y los esquemas para todo tipo de dibujo o diagrama que no es un dibujo icónico, como vamos a ver ahora, sino que es más abstracto, como podría ser, por ejemplo, un mapa conceptual. Los bocetos, como decía, entonces, desde el punto de vista semiótico, son signos pictóricos. Un signo para los diseñadores que no están en el curso de semiótica no es solamente una representación gráfica como lo que llamamos señal o signo visual. Un signo es cualquier cosa que representa algo, es lo que llamamos signo, lo que está en función o en representación de otra cosa que está ausente. En el caso de los bocetos, por tanto, son signos pictóricos. Pictórico quiere decir que son dibujados y que son cruciales en las fases iniciales de un proceso de diseño.
Otra cosa que también es tomada de la literatura y de la experiencia es que los diseñadores ven más información en los bocetos de la que realmente está dibujada. Los bocetos son bocetos muy rápidos, que no se detienen en los detalles, ni en la escala, por ejemplo, que se dibujan bastante superficialmente, con el ánimo de facilitar el pensamiento, y del cual los diseñadores pueden extraer más información de la que se dibuja. Y ese es un aspecto muy interesante de los bocetos. Ver más información de la que aparece dibujada es una capacidad aumentada de la agencia humana. Ahí es cuando viene a conectarse la noción de agencia aumentada con el hecho de utilizar herramientas visuales, representaciones visuales, bocetos y demás, porque son artefactos que nos permiten aumentar nuestra agencia. Por eso es que aquí quiero introducirles, para los que no conocían el concepto de agencia aumentada, es esa incorporación de artefactos que mejoran las capacidades agentivas originales, es decir, las capacidades de nuestro cuerpo desnudo, cuando no tenemos artefactos de ninguna clase. Un artefacto es cualquier objeto hecho por seres humanos, no solamente los artefactos de uso, sino es un concepto muy amplio de artefacto, cualquier objeto que forma parte de la artificialidad es lo que llamamos artefactos, sean de arquitectura, sea cualquier área en la que se haya generado alguna forma de artificialidad, esos son los artefactos. Y esa incorporación que hacen los humanos de los artefactos, prostética, quiere decir que se adiciona al cuerpo, es lo que estamos llamando aquí agencia aumentada. Y por tanto, los bocetos y las herramientas visuales en general, las representaciones visuales, son artefactos que aumentan la agencia de los diseñadores. Esa es la tesis fundamental. Esa incorporación nos permite aumentar la agencia. En este punto de vista, en este caso de los bocetos, por ejemplo, lo que permite aumentar es nuestros procesos cognitivos, nuestras capacidades de pensamiento y de creación. Por tanto, al dibujar se aumentan esas capacidades agentivas, porque diseñar es una capacidad agentiva, una manifestación de la agencia. La actividad de diseñar se ve mejorada por la incorporación de estos elementos visuales, bocetación y los artefactos que permiten producir estos elementos, como serían los lápices y demás. Sin embargo, los que deseen mirarlo a fondo, están estos dos artículos que en la presentación, ustedes haciendo clic en este enlace, en este artículo en español se explican varios tipos de agencia aumentada, y en este video pues se explica de manera verbal. Es un video para los que estén aquí en esta presentación virtual, que no hayan participado del Congreso de Diseño del año 2023, hubo una conferencia en donde se tocó el tema en profundidad, el tema de agencia aumentada. También está disponible acá en YouTube, lo pueden ver los que estén curiosos o sientan algún interés por profundizar en este concepto. Una idea que es muy importante en el concepto de agencia aumentada es que lo que se aumenta es la agencia de los diseñadores, en el caso de la bocetación, de los usuarios, en el caso del artefacto diseñado, y aquí bajo la tesis de que pues, realmente los artefactos no tienen agencia. Los artefactos ejecutan funciones que han sido diseñadas por los diseñadores, y esas funciones aumentan la agencia de los usuarios, el objetivo ideal es que se aumente la agencia de los usuarios, les sirvan a los usuarios para llevar a cabo determinada acción. Entonces, esta gráfica lo que representa es eso, que aquí tenemos dos agentes, diseñador y el usuario, los artefactos que están mediando la interacción entre estos dos agentes. Los artefactos resultan como mediadores de la interacción de estos dos agentes, porque también en mi investigación yo cuestiono bastante la noción de interacción con artefactos. Uno no puede interactuar con entidades que son inertes, y ojalá esto les esté generando bastante inquietud, duda, ganas de controvertir estas tesis, porque esa es la idea de una investigación, motivarlos a pensar y a mirar las cosas con mayor profundidad. Contrario a la intuición o contrario a las tendencias dominantes del momento que nos dicen que los artefactos comunican, interactúan, etc.
El artefacto es simplemente un mediador de agentes vivos, en este caso diseñadores y usuarios, pero al ser elementos inertes no pueden poseer agencia, por tanto no tienen conciencia ni subjetividad para enterarse o llevar a cabo una acción de manera consciente o intencional. Y por tanto pueden ser simplemente mediadores, lo cual es muy importante, esa mediación, pero haciendo esa acotación de que lo que hacen son ejecutar funciones, funciones que le han sido asignadas por el diseñador y que luego el usuario identifica y por tanto al identificarlas las utiliza el artefacto sacándole provecho a esas funciones con el fin de aumentar su agencia. Entonces, por ejemplo, yo utilizo un automóvil que fue diseñado por un diseñador y en el proceso de diseñador, sea diseñador ingeniero o diseñador industrial, le asignan funciones mecánicas, de uso, etcétera, estéticas, todas las funciones que conocemos simbólicas, que después son identificadas en el usuario. Por ejemplo, el usuario identifica la función simbólica, es decir, se siente identificado con el diseño del automóvil, le parece un automóvil moderno con su estilo, lo compra, luego se sienta a manejarlo e identifica las funciones del volante, del tablero de controles y por tanto lo maneja. Al identificar las funciones las activa, las ejecuta y eso le permite desplazarse más rápido, por tanto mejorar su agencia, aumenta su agencia, pero el artefacto en sí mismo pues no se entera de que el objetivo que se quiere cumplir es llegar del punto A al punto B. Esto igualmente aplica en el caso de los automóviles autónomos, que si bien se manejan solos, recuerden que fueron diseñados por ingenieros, quienes fueron los que programaron sus funciones de tal manera que puedan conducirse solos, con el ánimo de aumentar la agencia de los usuarios, porque ya no tienen que enfocarse en la acción de manejar el vehículo, sino que pueden ponerse a estudiar, leer, escuchar música, o como se planteó en algún momento en un proyecto de grado, hacer ejercicio dentro de un vehículo mientras éste se maneja solo. Pero el hecho de que los artefactos realicen acciones automáticas no quiere decir que tengan agencias, puesto que fueron diseñados para hacerlo. En el caso de los bocetos y demás herramientas visuales, la incorporación que se da, la incorporación que sucede es la de usualmente un lápiz. Para la fase de bocetación, un lápiz. Los que no lo hacen de manera análoga, pues un ratón de computadora o un lápiz digital. Estas incorporaciones generan unas preguntas muy interesantes, que son las que voy a desarrollar. Por ejemplo, ¿es el lápiz una extensión de la mente? O sea, el lápiz es como si estuviéramos pensando con las manos y cómo es el comportamiento del lápiz en ese sentido. ¿Es una extensión de la mente? ¿Qué capacidades agentivas son exactamente las que se aumentan cuando usamos un lápiz para bocetar, cuando se boceta? ¿Y cuál es el estatus representacional de los bocetos? Es decir, ¿qué tipo de representaciones tienen? ¿Qué tipo de signos son? En la presentación, en este artículo, se responden las 4 preguntas. Se intenta dar respuesta a las 4 preguntas. En la sesión de hoy yo solo me voy a enfocar en las 2 últimas. Lo que vamos a ver aquí hoy es qué capacidades agentivas se incrementan con el uso del lápiz, los procesos cognitivos que se mejoran y cuál es el estatus representacional de los bocetos, es decir, qué tipo de signos son. La relación entre agencia aumentada y pensamiento visual. Incorporamos el lápiz y vamos a ver es cómo mejora nuestra capacidad de pensamiento visual, ya lo decía, y también nos permite entender niveles de agencia en los que opera dicho pensamiento. Yo iba a explicar también el tema de niveles de agencia, pero lo omití. Puede servir para hacer futuras investigaciones. De hecho, ya lo está aplicando un estudiante de posgrado de la maestría en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, quien recientemente acabó de irse, estuvo en una estancia de investigación corta a mi cargo, vino porque conoció la producción intelectual mía en mi página de internet, no había previamente ninguna relación, y le pareció muy interesante para su proyecto de investigación de maestría, y solicitó una estancia de investigación conmigo que fue aceptada. Él llegó como investigador invitado internacional directamente por Migración Colombia y por la Universidad Nacional de Colombia. Y precisamente él está aplicando los niveles de agencia justamente a las acciones de bocetación que hacen los arquitectos cuando diseñan edificios. Entonces él está relacionando la bocetación del diseño de arquitectura con los niveles de agencia.
La actividad de diseñar depende de procesos cognitivos complejos. Aquí viene el tema de procesos cognitivos. Son procesos cognitivos complejos, ya los vamos a mencionar algunos de ellos. Esos procesos cognitivos también aparecen muy detallados en la conferencia que aparece en YouTube. Y del uso de sistemas de signos como las representaciones pictóricas. Las representaciones pictóricas que se distinguen de las visuales, en que las pictóricas son más restringidas y más específicas. Las pictóricas hacen referencia a las que están inscritas en superficies, en sustratos, pero en cambio el concepto de representación visual puede ser más amplio, porque no necesariamente puede ser dibujada. En el Observatorio de Diseño 7, que Nicolás tuvo la oportunidad de mirar, hicimos unos stop motion y unos videos con stop motion que permitían comprender mejor el contexto y que no pasa por dibujos, sino que pasa por modelos. Los bocetos y otras representaciones visuales como las que ya dije, los videos, por ejemplo, o los modelos. De hecho, los modelos físicos 3D también son representaciones visuales que no pictóricas. Las pictóricas son dibujadas, las visuales son las que fundamentalmente se perciben, fundamentalmente, pero no únicamente con la vista, con el sentido de la vista. Una de las cosas que hacen estas herramientas o estas representaciones es que facilitan la síntesis visual. Una síntesis es que usted combina todo su proceso creativo para obtener una solución. La combinación de las mejores propuestas alternativas se sintetizan en un boceto final o en un modelo o en una solución o lo que usted piensa que es la solución, y eso es lo que se llama síntesis visual. Son una manera de producir conocimiento, ya lo había dicho al comienzo. Las imágenes mentales es lo que también llamamos imaginación. También se le puede decir imaginería mental, imaginación o imaginería mental. Es un tipo de procesamiento cognitivo, es un tipo de proceso cognitivo muy especial o muy peculiar porque no ocurre a partir de una entrada sensorial, o sea, de algo que yo percibí en el mundo, sino que ocurre en el cerebro. Entonces, se distingue de la percepción normal, sensorial, en que, por ejemplo, si yo tomo un lápiz con mi mano, el lápiz yo lo estoy percibiendo con mis órganos de los sentidos, es decir, lo estoy viendo y lo estoy tocando, por ejemplo, en este momento que tengo un lápiz en la mano justamente, o si ustedes toman sus lápices, sus lapiceros, esferos, bolígrafos, van a ver que lo están tocando, es decir, están usando el sentido del tacto y lo están viendo, y si quieren lo pueden oler, y si lo golpean lo van a poder escuchar, es decir, van a poder tener entradas sensoriales a ese artefacto y por tanto percibirlo. En el caso de la imaginación o la imaginería mental, ese contacto, esa entrada sensorial no ocurre. Otra idea central es que abarca imágenes o visualizaciones multimodales, no solamente visuales. El razonamiento espacial se refiere a la capacidad de establecer relaciones abstractas en términos de relaciones espaciales, es decir, nociones abstractas que se relacionan espacialmente. Por ejemplo, descubrir y explorar relaciones espaciales, saber cómo está ordenado un artefacto, por ejemplo, cuáles son sus ejes de simetría, cómo está estructurado, cuál es su proporción, cómo se distribuyen las partes en el espacio. Eso es identificar, descubrir o explorar, buscar relaciones espaciales. Capacidad de seguir secuencias compositivas, por ejemplo, despieces, explosiones, y que usted entienda que una parte se relaciona con otra en una explosión. Eso es propio del razonamiento espacial. Y por último, la capacidad de manipular o transformar patrones espaciales, es decir, diseñar elementos en el espacio, lo que llamamos diseñar objetos. Cuando usted cambia y decide, por ejemplo, que la estructura de un artefacto, la arquitectura del artefacto, lo que llaman algunos arquitectura de producto, la varía. Por ejemplo, la arquitectura de una impresora, entonces decide que el papel entre por arriba o por abajo. Usted está jugando con diferentes patrones espaciales de organización de las partes de ese artefacto. Eso es lo que se conoce como razonamiento espacial, que es otra capacidad del pensamiento visual. Los signos visuales como bocetos, esquemas, diagramas, mapas conceptuales, etcétera, están muy relacionados con las imágenes mentales o nos facilita la generación de imágenes mentales. Y entonces estos tres están relacionados. Yo me voy a enfocar sobre todo de aquí en adelante en los signos visuales, que forman parte del sistema semiótico de la representación visual,
que en inglés se dice depiction. Depiction traduce como representación, pero es una representación de corte visual, no cualquier tipo de representación. Las palabras también son una forma de representar conceptos, que no es visual. Entonces, la que es visual es la que llaman depiction en inglés. Un sistema semiótico son relaciones de signos con sus propios recursos de composición. Se clasifican en tres principales grupos. El lenguaje, que es el más conocido, el que ustedes usan a diario, el que estamos usando en estos momentos para comunicar, es un sistema semiótico consolidado. Los gestos y toda esa comunicación que se hace vía gestos, sean los gestos que acompañan el lenguaje o sean la comunicación, el lenguaje de los sordos, el lenguaje de señas, forma parte de estos gestos, que también es un sistema semiótico en sí mismo. Y por supuesto, las representaciones visuales, sean bidimensionales, se pueden concebir como sistemas semióticos. Las representaciones visuales, por ejemplo, los bocetos, pero también los modelos. Ahí aparece también la música. La música es un sistema semiótico en sí mismo también, que puede formar un grupo aparte. Cada sistema emplea recursos semióticos. Los recursos semióticos son todos esos elementos que le permiten a un sistema semiótico comunicar algo. Por ejemplo, en el caso de las representaciones visuales como modelos y bocetos, son el color, las formas. En el caso de la música son las notas. En el caso del lenguaje, la tipografía o los fonemas. Nosotros estamos hablando de sistemas semióticos que son representaciones visuales. Por tanto, estamos hablando de color, formas, líneas, planos, etc. Todos los elementos que permiten que uno haga una representación visual circunscrita en una superficie. Luego hay un concepto que es muy importante, que es el de fundamento semiótico. El fundamento semiótico es lo que soporta o define la relación entre el signo y lo que significa ese signo. La relación entre el signo y lo que representa ese signo. La relación que hay entre expresión y contenido, la relación que hay entre el signo o la representación y lo que representa, lo representado. Por ejemplo, la palabra perro, P-E-R-R-O, por un acuerdo entendemos que esa P-E-R-R-O significa perro. Si entramos a clasificar qué tipo de relación fundamenta que el signo perro signifique el reino animal de los perros, en este caso del ejemplo, por ser lenguaje y por ser un acuerdo, es decir, una convención, eso quiere decir que el fundamento semiótico es simbólico. No hay nada que represente al perro más allá del acuerdo que decidieron los humanos hacer. Me estoy adelantando a los ejemplos simplemente para resaltar que el fundamento semiótico tiene que ver es con el tipo de relación entre el signo y el significado, y que puede ser de tres clases. Una relación de iconicidad, una relación de indexicalidad o una relación de simbolicidad. ¿Qué es la relación de iconicidad? Cuando el fundamento semiótico es icónico, la relación se fundamenta en parecido o semejanza, es decir, el signo y lo que representa el signo se parecen, hay semejanza, sobre todo semejanza visual. De indexicalidad, cuando esa relación, o sea, el fundamento semiótico se basa en contiguidad espacio-temporal, es decir, dos cosas o dos artefactos que están cerca y que siempre se perciben cercanos. Si veo una huella, puede representar, si es una huella de una planta del pie, representa a una persona caminando, porque uno asocia el pie a la huella. En relaciones de causa-efecto, porque si pisó el pie, generó una huella, yo ya sé que hay una relación de causa-efecto, por tanto la huella es un signo con un fundamento semiótico de indexicalidad, es decir, es un índice de que alguien caminó por ahí. O en relaciones parte y todo también, que yo solo muestro una parte y esa parte me representa el todo. Estos tres tipos de relaciones forman parte son índices, sea contiguidad espacio-temporal, sea relación parte-todo o sea relación causa-efecto. Ya vamos a ver más ejemplos. Y simbolicidad, pues ya lo estaba, fue con el que me adelanté, con la palabra perro, es cuando la relación del signo y lo que representa, o de la representación y lo representado, y por eso es que esto es muy útil para nuestro proyecto de investigación, porque estamos hablando de representaciones visuales que son los bocetos,
O por ejemplo, aprendernos que la bandera de Colombia es amarillo, azul y rojo. Eso es una convención, hay que aprenderlo. Hace poco presentaban una foto con una bandera de Colombia y alguien preguntó que si era esa la bandera de Rusia. O sea, él no había aprendido todavía que el amarillo, azul y rojo es la bandera de Colombia. Necesita uno aprenderlo, es una convención para que el símbolo cobre significado. Por tanto, ahí el fundamento semiótico es de simbolicidad, es simbólico, es cultural, es producto de un acuerdo o una convención. Aquí lo podemos entender quizá un poco mejor. Entonces, cuando el fundamento semiótico se basa en la iconicidad, es decir, es icónico. Por ejemplo, una foto de un martillo. Fíjense que esta foto del martillo se parece mucho al martillo real. Es decir, el fundamento es icónico, hay iconicidad. Ya lo explicaba también con el caso de la papelera de reciclaje del escritorio de un computador. Hay parecido, hay semejanza, por tanto la relación del signo, la relación del signo, es decir, en este caso, entre el signo, que es una fotografía, que eso lo preguntaba el profesor Richard en la reunión, y el martillo real, está basada en similaridad, de hecho muy alta, ¿no? Vemos que es una foto muy realista del martillo. Yo hubiera podido dibujar el martillo y aunque sigue siendo realista, es mucho más realista una fotografía, o sea, ahí vienen los grados de iconicidad que ya vamos a ver. Y ese es el fundamento semiótico de la iconicidad o icónico. El de la indexicalidad, que quizás sea el más enredado, el más difícil de entender, pero aquí lo voy a tratar de explicarlo. Fíjense que el signo ya no es el martillo, sino es el yunque. Y el yunque, si ustedes se acuerdan esto, contigüidad espacio-temporal. ¿A qué? Contigüidad espacio-temporal, ¿qué está siempre acompañado o qué puede uno inferir que está acompañado de el martillo? Pues de un yunque, usualmente está acompañado de un yunque, sobre todo si es este tipo de martillo, que es un martillo de, de fundición, del trabajo con materiales de hierro. Entonces, si yo pongo el yunque, puede ser un índice de que haya un martillo, sin que yo vea el martillo. En este caso, principalmente por contigüidad espacio-temporal, es decir, siempre que veo un yunque, se supone que debería haber un martillo, van conjuntos. Pero también puede ser por relaciones causa-efecto, es decir, si yo veo aquí el yunque, pero no solo el yunque limpio, sino que veo también hierro golpeado, me podría servir de índice para yo inferir que ahí había un martillo o que ahí golpeó ese hierro un martillo y por tanto ese hierro golpeado por relación de causa-efecto me podría servir para representar un martillo. Relación de indexicalidad. La otra opción es que sea relación parte todo. Esto también puede verse como relación parte todo. Si el todo lo vemos es un taller de herrería y fundición, o cuando vemos un balón y el balón representa el mundial, por ejemplo, o representa todo el fútbol, entonces yo uso el balón, que es solamente una parte del concepto fútbol. El balón me sirve de representación de fútbol. El balón en ese sentido tendría un fundamento semiótico indexical, o sea, el balón es un índice del fútbol por relación parte todo. Y por último, la simbolicidad o el símbolo, concepto que también es muy ambiguo en diseño. Nosotros usamos símbolo de otra manera. En semiótica, aunque muy relacionada de todas maneras, es un fundamento semiótico en donde el signo representado se basa en una convención o algo que se transmitió culturalmente. No hay ni relación de semejanza, ni hay ni relación indexical. Entonces, en este caso yo puse aquí el martillo de Thor. Entonces, el martillo de Thor, del dios Thor, es signo de toda esa cultura nórdica. Thor era identificado con el martillo, el dios del trueno. Entonces, aquí aparece el martillo de Thor, que no está representando un martillo, sino que está representando al dios Thor. ¿Y por qué sabemos eso? Pues porque nos pusimos de acuerdo en que así es la mitología nórdica. Es importante decir que cuando yo clasifico un signo, tiene remanentes o sea, están presentes los tres fundamentos, solo que uno tiene más saliencia. Por ahora trabajamos en el eje de iconicidad. Como decidimos solo hacerlo con iconicidad, inicialmente, pues aquí están los grados o gradientes de iconicidad, que efectivamente es lo que ustedes estaban imaginando.
Entonces, por ejemplo, aquí esto se parece más a los iconos del escritorio. Son abstracciones, gradientes de abstracción. En este caso de este dibujo de una cara, fíjense, aquí hay una representación esquemática de una cara, diagramática de una cara, que era lo que quería decirles con el concepto de diagrama, donde la razón por la cual vemos una cara acá no es porque esto se parezca, fíjense que no hay ningún parecido real objetivo entre el ojo humano y este ojo, ¿cierto? Son completamente distintas. O sea, esto es una X, no tiene nada de ojo. ¿Por qué lo percibimos como ojo? Porque está basado en una similaridad de diagramación o una similaridad diagramática. Hay muchas herramientas visuales que usamos los diseñadores que son de corte diagramático y hay otras que son de corte pictórico. Por supuesto, los bocetos tienden a ser más pictóricos, es decir, con mayor grado de iconicidad, es decir, más semejanza. Y aquí vemos la cara es porque hay una similaridad de tipo diagramático, que es lo que llamamos en semiótica iconicidad diagramática. Entonces, si yo cambio la iconicidad diagramática de la cara y la desordeno, fíjense que son los mismos elementos, pero yo ya como desordené, pues yo ya no veo una cara. Los mapas, Charles Sanders Peirce decía que los mapas también son diagramáticos. Obviamente pueden haber más gradientes de iconicidad, que ahí viene la pregunta de Richard. El grado de iconicidad es más alto en una fotografía realista que en un dibujo, pero a la vez el grado de iconicidad es más alto en este dibujo que en una iconicidad diagramática que es muy abstracta, tiende a ser muy abstracta, basándose casi que solo en la espacialidad y elementos muy simples. Entonces ahí vemos gradientes de iconicidad, o lo que llamamos en diseño figurativo abstracto. Aquí vemos más ejemplos. Yo tengo una imagen mental que se externaliza en el boceto y por tanto hay una similaridad entre ese boceto y la imagen mental y una similaridad además al boceto, al vehículo que se va a fabricar y a otros vehículos incluso. En cambio acá son iconicidades diagramáticas. Aquí lo que vemos son diagramas de flujo que están haciendo estas dos estudiantes muy pilas, lo recuerdo yo, que están usando post-it, están usando lenguaje, lo cual entra al tema mixto, porque el lenguaje es simbólico, acuérdense, estaría al plano simbólico, pero también hay iconos acá, dibujos, con más nivel de abstracción que este, y además hay un flujo, y la manera como ellas estructuran este mapa mental, este mapa diagrama, tiene correspondencia con cómo fluyen las acciones. En este caso ya se estaban estudiando un mercado. Ya entrando, entonces aclarado eso, ya para ir finalizando, miremos más en detalle el tema de los procesos cognitivos. La incorporación de un lápiz al cuerpo aumenta la agencia de los diseñadores de múltiples maneras. Los bocetos, por ejemplo, los bocetos complementan y mejoran las capacidades de visualización. Eso es una primera cosa. Aumentan las capacidades de visualizar, que si solo imaginamos. Hay un experimento que se hizo y que tiene que ver también con el que yo hice, parecido, donde ponían a un grupo de participantes a resolver un problema solo pensando y a resolver el mismo problema dibujando. A ver cómo le va a uno mejor. Entonces, por supuesto que al dibujar hay una descarga cognitiva que si nos ponen solo a imaginar en la mente cómo resolver un problema de diseño. Entonces mejora la capacidad de visualización, por tanto de resolución de problemas de diseño. El esfuerzo, carga cognitiva es esfuerzo mental. El esfuerzo mental que me produce imaginarme el carro en la mente, y por eso yo tengo el afán de plasmarlo en un dibujo, para hacerlo más concreto y poder liberar la mente de esa carga. Los bocetos, al estar inscritos en papel, facilitan además explorar propiedades y relaciones con más rapidez. Me siento más libre de explorar varias propiedades y relaciones. Veamos aquí otra vez. ¿Qué está explorando este diseñador? Varias posibilidades de diagramación o de composición de ese vehículo, varias posibilidades formales de la línea del vehículo de manera rápida, que es lo que está acá. Nos permiten descubrir nuevas propiedades y relaciones. Y los bocetos funcionan como experimentos en los que se pueden manipular las hipótesis de diseño. Los bocetos funcionan como un experimento. Eso quedó planteado aquí en la tesis, que también es de libre acceso. Los bocetos facilitan nuevos descubrimientos, ya que combinan diferentes formas de pensar, y esto es importante, aumentando el poder de inferencia del diseñador a partir de pocos trazos. Ahí estoy explicando por qué
Los diseñadores ven más información que la que está bocetada porque se aumenta el poder de inferencia. Y ese concepto de inferencia es muy importante. Yo infiero soluciones, que es lo que permite que resolvamos problemas mal estructurados o los llamados en inglés ill-defined problems. Esa capacidad de generar alternativas adicionales se basa en lo que se llama en semiótica inferencias abductivas, es decir, inferencias que se generan con poca información. Las inferencias abductivas son explicaciones tentativas a partir de las cuales se brinda una solución provisional a un problema, o sea, un boceto. Un boceto es una solución tentativa. Yo no sé si vaya a ser así el vehículo, pero me sirve tentativamente como solución, como una hipótesis de que esto me va a resolver mis requerimientos de diseño. Y en conclusión, los bocetos mejoran la capacidad de inferencia. Es otro de los grandes aportes, es decir, la capacidad de proponer soluciones a partir de problemas mal estructurados. La bocetación puede ser inactiva, es decir, no está producida para representar nada, pero en el caso de los bocetos lo normal es que está dirigida a diseñar un artefacto y por tanto está dirigida a representar algo. Y que además ese artefacto va a ser sometido a evaluaciones de varios tipos y que esa evaluación es supremamente clave en diseño. O sea, yo la razón por la cual hago este boceto es para poder evaluarlo, no solamente para dibujar un automóvil, porque quiero dibujarlo. Aquí había un proyecto donde hay la intención de fabricar ese vehículo, que efectivamente se fabricó, un proyecto que yo lideré, que se hizo en el año 2016. Ese vehículo se construyó, se fabricó. Entonces aquí hay una intención detrás, no es solamente dibujar un carro por dibujar un carro. En la bocetación y en el uso en general, creo yo, de representaciones visuales en diseño, el estatus es sobre todo de representar algo, no necesariamente dibujar solo por dibujar, como de manera libre y fluida, sino que hay la intención de después tener un momento reflexivo en el proceso de diseño. Eso no quiere decir que no hayan estas etapas inactivas, esas pueden estar, y de hecho están de manera entrelazada o de manera imbrincada en un proceso creativo de diseño. Lo que pasa es que en diseño lo que es más importante es el momento donde yo reflexiono sobre lo que hice y tomo decisiones para poder seguir avanzando. Eso quedó representado acá en este proceso de diseño. Este proceso lo que explica es el proceso creativo de diseño, no es un proceso de desarrollo de productos, sino un proceso creativo, o sea, la parte cognitiva. O sea, es decir, este diagrama que ustedes están viendo está hecho con base en los procesos cognitivos relacionados al acto de diseñar, procesos cognitivos. Entonces, incluso aquí esto se extiende en los tipos de inferencia abductiva, pero eso no está acá, ni se los voy a explicar ahorita porque me alargaría demasiado. Esto también lo pueden tomar de aquí haciendo clic en la mi tesis doctoral. En la parte inicial uno puede plantear varias alternativas de diseño. De hecho, lo común es que uno plantee varias iniciales de manera inmediata, luego de haber enfocado, haber hecho el framing y reframing, es decir, de haber abordado el problema, donde yo defino el problema y lo redefino. Una vez definido el problema, empiezo a plantear alternativas. Estos puntos representan alternativas de diseño, o sea, hipótesis de diseño, que empiezan un proceso. Las líneas representan el proceso creativo. Y aquí hay puntos, estos puntos son ideas en progreso, o sea, ideas que no están consolidadas, ideas que están en proceso de ser creadas. Esas ideas sobre todo se generan en este primer cuadrante a partir de n iteraciones, es decir, múltiples y múltiples y múltiples repeticiones, que en esta fase inicial se basan mucho en analogías, en lo que se llama serendipia, o sea, en descubrimientos no anticipados y en combinaciones. Hay estos ejes que son los experimentos como tal. Cuando yo consolido una idea concreta, la someto a una evaluación mucho más profunda que la que se da en la acción. Esos momentos de experimentación y de comprobación de hipótesis generan filtración de conceptos. Es decir, las posibilidades de las ideas se reducen con más iteración
con síntesis, hasta que tomo la decisión final. Aquí lo que hay es toma de decisiones. Tomo la decisión final, que es la solución final, que yo la puedo, además, fíjense que está conectada acá, yo la puedo volver a replantear, framing, reframing, y volver a iniciar el proceso. Esto es completamente, que es la innovación continua del diseño. O yo incluso puedo tomar una idea que esté muy avanzada y volverla a someter a un proceso creativo inicial, porque considero que hay que darle otra iteración. Entonces, la relación entre la agencia mental y los procesos cognitivos, ese proceso de evaluación, lo que veíamos aquí, evaluación, testeo de hipótesis, evaluación, eh, hace que el dibujo en activo, o sea, el dibujo fluido, el que se hace supuestamente según la literatura, porque hay mucha, de manera inconsciente y fluida, y que el lápiz nos ayuda, y etcétera, pasa a cambiarle el estatus a que sea un estatus de representación, en este caso de la solución, independiente del grado de inmersión que haya. Siempre la evaluación va a ser lo más importante. El control sobre el proceso es crucial en términos de evaluación, seguimiento y desempeño, incluso si el producto final se obtiene por casualidad o serendipia, o por restricciones del material. Esto está bastante argumentado en estos 3 artículos. La serendipia, incluso si el hallazgo es por serendipia, o sea, por accidente, requiere cierto grado de control no para encontrar la solución, sino para anotarla. Las acciones fluidas y transparentes no son rutinas mecánicas, sino que se caracterizan por una tendencia a mejorar las interacciones en el proceso. Las herramientas para dibujar son incorporaciones prostéticas, conclusiones finales, que mejoran la capacidad de pensamiento visual. Los procesos cognitivos no se comparten por igual con materiales y herramientas, incluso en el caso de total transparencia. El lápiz aumenta la agencia de los diseñadores a través de sus funciones, pero no posee agencia. La agencia y la intencionalidad son propiedades exclusivas de los seres vivos y no propiedades de las cosas. También está ampliamente explicado acá. Muchas gracias por su atención.